Hoy en Maná Eterno veremos las bendiciones de Dios para tu vida, parte 3. Hola, buenas tardes. Gracias por vernos y escucharnos nueva cuenta. Bienvenido a tu programa Maná Eterno. Como ya sabemos, el maná es el alimento que Dios le dio a sus ángeles y también se lo dio al pueblo de Israel, al pueblo judío, cuando estaba en el desierto. Para nosotros, nuestro maná eterno es Cristo Jesús, que es el alimento de vida, el pan de vida, el agua de vida. Bienvenido a tu programa. En esta bienaventuranza, la tercera, podemos ver de nueva cuenta que el Señor Jesucristo, cuando ve que multitudes lo seguían después de que los había sanado, les había dado alimentos, voltea y les dice qué deben hacer para que tengan una bendición verdadera. No solamente sanidad, no solamente un alimento ocasional, sino les dice, si tú quieres recibir una bendición de parte de Dios, debes reconocer que necesitas de Dios para que entres en el reino de Dios, en el mundo espiritual. Después les dice, debes llorar por tu pecado, dolerte por tu pecado, dolerte por el pecado que cometen los demás, porque cuando tú ya te das cuenta de tu incapacidad de gobernarte a ti mismo y que no eres Dios y que no puedes controlar todas las cosas, te duele. Pero ahora en la sanidad de Dios nos dice el siguiente paso, que es uno de los más difíciles de cumplir. Dice Mateo capítulo 5, verso 5, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Esta bienaventuranza, como decíamos, es una de las más complicadas, porque las personas a veces no pueden entender lo que Dios quiere para nosotros. La primera ocasión que Dios nos dice, Dios bendice a los pobres de espíritus, es porque el reino de los cielos les pertenece. En la segunda bienaventuranza que dice Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, habrán consolación. Y en esta bienaventuranza Dios nos dice, Dios bendice a los humildes porque heredarán toda la tierra. ¡Qué magnífica promesa! Pero Dios nos dice que debemos ser humildes. Y digo que es lo más difícil porque mucha gente es muy egoísta y no puede cambiar su condición. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que, por ejemplo, cuando una persona viaja al extranjero y quiere tener la ciudadanía de ese lugar, tiene que sujetarse a las normas, leyes y pasar algún examen para tener la ciudadanía. Cuando vas al reino de los cielos, debe reconocer a Dios como Señor, que la tierra y las normas que de Dios existen así deben cumplirse y que te debes sujetar a ellas. Dejas la ciudadanía del pecado del mundo para aceptar la ciudadanía del reino de Dios. Entonces, cuando Jesucristo nos enseña que nosotros ya somos parte de ese reino, ahora nos dice que heredarás la tierra. Si Dios nos enseña que los humildes van a heredarla, es porque al reconocer que yo necesito de Dios, me doblego a mí mismo y acepto la condición de Dios para mi vida. Empiezo a ser manso en mi espíritu, cambio mi carácter voluble, pecaminoso y tal vez explosivo que tenía por la nueva forma que Jesucristo empieza a desarrollarse en mi corazón. Puede decirme, ¿y cómo lo aplico en mi vida? Para empezar, debemos recordar que Dios no puede ser burlado. En el capítulo 11, verso 28 al 30 del libro de Mateo nos dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Él dice que Él nos va a enseñar cómo tomar esa carga. Pero si la dejamos en los pies de Cristo, si le dejo al Señor las cargas, Él lo hará. Por esa razón, muchas personas que aunque saben que necesitan de Dios, no quieren dejar la maldad de sus vidas. Entonces,
Es muy importante entender cuando una persona es mansa. Y hay un ejemplo donde nos dice el Señor que había 10 leprosos, se acercan a Él pidiéndole su sanidad. Ellos dicen, Señor, si Él tiene misericordia de mí, sánanos. Dios dice, ve a los sacerdotes, vayan a los sacerdotes, y cuando iban en camino, fueron limpiados. Solo uno regresó, y Jesucristo dijo, ¿acaso no eran 10? Y no solamente ese samaritano ha regresado para darle la gracia. Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Las demás personas solamente iban con Jesucristo a ver qué le sacaban, pero no porque reconocían que necesitaban de Dios. Lo usaron y creyeron que lo desecharon. ¿Cuántas personas conoces que sabes que hacen exactamente eso? Solo se acercan a Dios cuando lo necesitan y posteriormente hasta se burlan de Él y hacen mofa. Esto no es correcto. Por esa razón, este tipo de personas no son mansos ni son humildes. Las personas que no doblegan su orgullo, en su forma de hablar los puedes ver. De 10 palabras dicen 11 yo. Este tipo de personas no pueden reconocer a Cristo porque en su consecuencia no aceptan a Dios. Dice en Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Cuando yo no conocía a Jesucristo, creía que todo giraba alrededor mío. Personas, cosas, situaciones. Cuando fui humillado y tuve la bendición de conocer a Jesucristo, me di cuenta que no era nadie. Me di cuenta que el mundo seguía girando, me di cuenta que la ropa no era suficiente, los coches, todo lo que para el mundo es muy bueno o de éxito, en las cosas de Dios son basura. La culpa evita ser humilde. A muchas personas les da vergüenza pedirle ayuda a Dios. Es tanta su vanidad que creen que no puede Dios ayudarles. En el Salmo 40:12 Dios nos dice, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Mucha gente dice, ¿cómo le voy a pedir a Dios algo si le he hecho 1000 promesas y no he cumplido ninguna de ellas? ¿Cuántos pecados tan terribles he cometido? ¿Cómo Dios podrá perdonarme? Si piensas eso, te equivocas. Nuestro Dios es un gran Dios, es el Dios del amor, es el Dios del perdón. Por eso es importante entender que Él quiere perdonarnos de una manera amorosa y sin condición. El temor también frena a las personas para ser humildes. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganarle todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Muchas personas vienen y me dicen, pastor, ayúdenme por tal o cual cosa, no sé qué hacer. Y cuando los llevo conforme a la palabra de Dios, de lo que Dios dice de su vida, de su situación, y me dicen, pastor, ¿no hay otra forma más sencilla para no hacer eso? Mire, realmente no estoy mal, realmente no soy tan malo como fulano, sutano. Empiezan a racionalizar su pecado. No quieren realmente dejar su mal pecar. Jesucristo nos dice que si entregamos nuestra vida, nuestras necesidades, aflicciones, adicciones, Él nos liberta completamente. Él dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Pero hay personas que dicen, yo no soy cristiano porque todo te lo prohíben. Realmente lo que están diciendo es, yo no voy a Cristo porque tengo temor de dejar tal o cual cosa, o simplemente no deseo hacerlo. También las preocupaciones no permiten ser mansos y humildes. No creen cuando Dios dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros.
Cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesucristo, ya no te preocupes por ver un cambio inmediato. Mucha gente quiere que su vida cambie como las sopas instantáneas de 1 minuto o las palomitas de 3 minutos, cuando has pasado toda una vida en el pecado. Pero te aseguro que Dios va a cambiar tu vida, aunque tú no veas un cambio inmediato. Él trabaja desde la raíz, desde lo fondo. Lo importante es tomar la decisión correcta. Muchas veces en las prisiones, cuando vemos y compartimos el Evangelio a las personas, puedes ver cómo mucha gente deja la drogadicción, deja el lesbianismo, dejan de ser gays. A veces se enfrentan problemas muy graves. Hay personas que hemos visto que las siguientes semanas llegan con la cara golpeada o los brazos quebrados porque han decidido seguir a Cristo y el mundo trata de jalarlos otra vez, pero han mantenido su decisión porque poco a poco Dios cambia su vida. Tal vez tú no tengas la necesidad de pasar esto, pero tal vez tienes que vencer a tu yo, tu vanidad, el placer que provoca el pecado, a tu egoísmo, a la necedad, a renunciar a esa vanidad que no permite que te acerques a Cristo para que Él actúe en tu vida. Abandónate a Cristo. Doblégate al viejo yo y deja que Cristo crezca en ti. Muchas veces hay personas que no se acercan a Cristo por la duda. Dice en Mateo capítulo 17, verso 20 adelante, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. Aquí la fe no es el punto específico, sino en quién la pones. Puedes decir que tienes una gran fe, pero en quién o en qué cosas la pones. En el libro de Marcos, capítulo 9, el verso 7 adelante, el Señor Jesucristo nos enseña una acción donde Él venía de orar del monte, encuentra a sus discípulos y mucha gente a su alrededor y dice, ¿qué está pasando? Y le dice, mira, es que traje a mi hijo a tus discípulos para que le sacaran este demonio a mi hijo que es lunático, o le decimos epilépticos, y no han podido. Jesucristo le dice, ¿desde cuánto tiempo tiene eso? Dice que es pequeño, le recrimina a sus discípulos, pero también el Padre le dice una pregunta, si tú puedes ayudarme, haz algo. Y Jesucristo dice, ¿cómo que es que si tú puedes? Entonces Jesucristo le dice, todo le es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Jesucristo tomó esa fe y dice, con esto es suficiente. La persona sabía en quién poner su fe, que es Jesucristo. Tú puedes tener una fe de este tamaño, pero te pregunto, ¿está en Cristo Jesús? Cuando aceptas ya la voluntad de Dios para tu vida, es como cuando estamos proclamando el Salmo 40, verso 8. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces acepto el poder de Dios y es como dice en Filipenses, capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerdo lo que dice en Apocalipsis 3:20. Jesucristo hablando dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si tú no te doblegas, si tu yo no muere para que Cristo crezca, no puedes tener la tierra por heredad. Pero si lo haces, Dios te dice, el reino de los cielos es tuyo. Vas a tener consolación cuando lloras del pecado. Y ahora nos dice, si eres manso y humilde, la tierra la tendrás por heredad. Te conviene seguir a Cristo. Gracias. Nos vemos la próxima semana.